Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestra segunda clase de esta materia teoría económica. Me da mucho gusto el continuar con ustedes para pues esta segunda clase que podrán ver grabada respecto al tema, que es un tema también interesante, al igual como lo vimos la semana pasada un poquito. eh, de temas económicos que al final no importa qué perfil tengas, qué estés estudiando, cuál sea tu formación prácticamente, en todos los aspectos nos es de utilidad el conocer eh, este contexto y estos conocimientos específicos de economía, ¿sale? Y más aún con todo lo que estamos viviendo desde el inicio del año con esta expectativa, ¿no? Al tener cambio de gobierno en Estados Unidos, en nuestro mismo país, la incertidumbre que hay con estos temas de qué forma van a actuar los gobiernos, las empresas están preocupadas, a lo que se refiere al sector privado, las empresas, porque de ahí parte todo para los impactos que pueda causar en temas económicos, ¿sale? Pues bueno, vamos a ver un poquito ahorita de un repaso de lo que estuvimos platicando la semana pasada y cómo hoy estaremos viendo dos temas particulares. Uno, ¿qué es teoría económica? ¿No? Ya con este contexto que vimos en la primera clase, eh, con lo que hoy también vamos a revisar, ¿qué es la teoría económica? También veremos otro tema que va en función de incluso la tarea que les dejé, investigar qué es la teoría, la economía normativa y economía positiva. Son dos conceptos también muy interesantes porque a través de este tipo de economías es como se toman decisiones en los países, ¿sale? Pero bueno, no me quiero adelantar mucho ya hasta que lleguemos hasta esa parte. Pero bueno, todo esto va en función de estos temas tan interesantes que independientemente, como les mencionaba, qué formación tengas el día de hoy, te van a ser de gran utilidad porque de alguna u otra manera vas a poder actuar, ¿no? O tener contexto de por qué son las situaciones de esta manera, ¿no? En tema económico. Y cuando hablamos de economía nos referimos al dinero, que a todos nos interesa, ¿sale? Pero bueno, como les mencioné, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos platicando la semana pasada y esto en dentro del portal lo que tenemos acá cargado. Y también después veremos ya el tema que realmente hoy estaremos trabajando. ¿Sale? Recuerden, en la clase en vivo es importante que ustedes ya lleven preguntas, dudas de lo que en el tema se esté revisando, para que también entre más participen y generen estas dudas, las podamos a conversar ya de manera pues en vivo, les sea de más utilidad, ¿sale? Pero bueno, sin más, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Y como les mencioné, voy a proyectar primero en la plataforma este repaso que vamos a hacer de lo que estuve platicando la semana pasada, ¿de acuerdo? Ok, del primer tema hablábamos qué es economía. Y cuando decíamos que es economía, nos referíamos a que es una ciencia. Cuando hablamos de ciencia, nos referimos a que es algo que hay evidencias, que puede sustentarse, ¿no? Entonces no es algo subjetivo, es algo que tiene una forma de cómo comprobarse, ¿ok? Y pues básicamente tiene cuatro elementos importantes que van en función de lo que aquí ya implica el poder generar pues una economía estable, que es a través de empresas que producen productos y servicios, de cómo los distribuyen, nos los hacen llegar a nosotros como ciudadanos y cómo empieza esta compra-venta de esos productos y servicios, ¿no? Y al final, pues el que se cubren necesidades. Como lo hemos platicado, entre más cubiertas tengamos nuestras necesidades, eso nos da una mejor calidad de vida, ¿sale? Y lo mencionábamos, se acordarán en la clase en vivo que platicábamos de nuestros hijos, a lo mejor hace algunos 15 20 años, cuando apenas estaba empezando, ponle unos 20 años, ¿no? Apenas estaba empezando este auge en nuestro país sobre el Internet, teléfonos inalámbricos, todo esto, eh, pues para ellos ahorita pues parece algo normal, antes no existía. Sin embargo, este tipo de productos o servicios que tenemos ya a nuestra disposición nos han facilitado muchas cosas. Claro, también ha traído algunas consecuencias negativas, pero bueno, eh, haciendo buen uso de todos estos productos y servicios pues, ha habido mejores formas de poder aprovecharlos y tener una calidad de vida mucho mejor, ¿sale? Pero bueno, eh, ¿qué recursos económicos hay? Platicábamos primero el tema del dinero.
también les mencionaba, hay un video acerca de la historia del dinero, está muy interesante. Incluso viene ahí en el portal de Banco de México. Puede entrar al portal de Banco de México y ahí van a ver ese video. Está muy interesante de cómo a través del tiempo el dinero ha cobrado eh, pues un sustento mucho más importante y el cómo hizo un cambio, ¿no? Radical de antes, cómo se hacía este comercio, que era a través de trueques, ¿no? O cómo se hacía este intercambio de bienes y servicios, y que hoy ya el dinero tiene un valor, representa un valor, ¿no? Y eso le identifica el valor que tiene cada producto o servicio que yo consumo. El capital, pues lo que se requiere para producir esos bienes y servicios, el tiempo, que el tiempo es limitado. Bueno, todos estos elementos son limitados, ¿no? Y la mano de obra, las personas, como nosotros, que a través de nuestro trabajo que hacemos, percibimos una remuneración, ¿sale? Y a través de esa remuneración podemos tener ese dinero que me permita comprar, ¿sí?, bienes y servicios. Y entonces es todo un círculo, ¿no? Este tema económico que entre mejor esté estructurado el modelo económico que va a llevar un país, le permite a sus ciudadanos tener mejores condiciones de vida y también ser sustentables en el tiempo, ¿no? Y evitar otros problemas sociales como hoy lo movemos constantemente, que es la migración. Que en nuestro país sí hemos tenido graves problemas económicos en donde nuestro dinero ha perdido valor, ¿no? Ha habido inflaciones grandísimas donde también pues se complica el que podamos comprar hasta lo más necesario. Pero bueno, son temas que efectivamente, por eso les mencionaba en un principio, a todos nos interesa conocer, ¿sale? Otro de los temas que vimos también referente a esta primera introducción de la materia teoría económica, hablábamos acerca de la escasez y cómo esto representa un problema económico, ¿sale? Cuando algo es escaso, eso hace que empiece a haber problemas económicos. ¿Por qué? Porque si hay una demanda, que eso es otro concepto que vamos a estar platicando más adelante, oferta y demanda, ¿no? La oferta es la producción, los bienes y servicios que hay disponibles que las empresas producen, y la demanda es lo que consumimos nosotros. Cuando algo es escaso, se vuelve mucho más costoso, hablando ahora sí concepto de dinero, poderlo adquirir, ¿no? Y cuando hablamos que ni siquiera para las necesidades básicas que tenemos, como comer, ¿sí? Tenemos lo suficiente para poder comprar eso, es donde empieza a haber esas problemáticas económicas que en un país pues no permiten tener un desarrollo, ¿no? La pobreza, pobreza extrema, y que bueno, pues eso trae muchas otras implicaciones, no solo políticas, sociales, y que bueno, pues eso también trae un rezago para esas poblaciones, ¿sale? Eh, Hablamos también acerca de conceptos como la autarquía y división de trabajo. La autarquía habla acerca de pues un gobierno autosuficiente donde pues dice nosotros lo que producimos es lo que se va a ocupar y punto. No necesitamos de abrir nuestro mercado, abrir nuestro país para que vengan otros países que nos traigan sus productos y servicios, no es necesario, ¿no? Que en nuestro país, por ejemplo, desde los 90, ¿no?, cuando hubo esta apertura de mercados con Carlos Salinas de Gortari, y empezamos a entrar con la parte de globalización, pues a eso se refería, la apertura de mercados, que en algunos países como Cuba, pues no ha sucedido, ¿sale? Pero bueno, yo no estoy diciendo que estos conceptos sean buenos o sean malos, sino más bien es las repercusiones que pueda traer las decisiones que tomen los gobiernos, ¿sí? En la forma de interactuar con estos recursos económicos que va a existir en cada país, ¿sale? Eh, la diferencia con la división de trabajo es la distribución de tareas en un sistema económico, ¿no? Vamos a ver más adelante, como también lo platicamos la semana pasada, que existen modelos económicos capitalistas, socialistas o mixtos, ¿sale? Que vamos a platicar un poquito más a fondo y que tiene que ver con esta forma de cómo interviene el gobierno en estas decisiones económicas en un país, ¿sale? Ok, bueno, eh, pues ya con esto empezamos la semana pasada, les decía, hablando siempre tema de dinero, pues nos interesa a todos, ¿no? Entonces, por eso, independientemente que hoy se estén formando en una carrera, la que estén estudiando este tema de economía, aunque no vayan a ser economistas, pues les va a servir mucho. Ok,
El día de hoy estaremos viendo, como les mencionaba en un principio, dos temas, ¿sale? El primer tema que tiene que ver con la teoría económica per se, tal cual como se llama nuestra materia, ¿ok? Y pues entender también otros dos conceptos que van a venir más adelante en nuestro temario y que incluso va a ser parte de su tarea, ¿no? Que les voy a dejar investigar, que también la van a poder encontrar en la plataforma, ¿sale? Primero, ¿qué es la teoría económica? Podemos denominar teoría económica, fíjense lo que dice aquí esta bibliografía, ¿no? El conjunto de hipótesis, de modelos que tratan de aportar una explicación teórica a los sucesos que ocurren en la economía real, ¿ok? Y les voy a poner un ejemplo, porque cada vez, conforme vamos avanzando en el tiempo, pues si se dan cuenta, tenemos desarrollos tecnológicos, tenemos más productos y servicios que nos brindan las empresas. Tenemos cosas que hoy no pensábamos tener hace varios años, ¿no? Como les decía, el tema de redes sociales, ¿no? Aplicaciones, eso no lo veíamos hace muchos años. Hoy ya es una realidad. Y como hoy tenemos esa actualidad, en unos años posteriores va a ser lo mismo. Tendremos otras cosas que tampoco habíamos imaginado en este momento. Pero entonces la teoría económica busca precisamente esto, ¿no? ¿Qué repercusiones económicas, ¿no? En cuestión de dinero, trae todos estos cambios, todas estas situaciones que vamos viviendo en el día a día? Un ejemplo muy interesante que sucedió en 1929 se le conoce en la historia como la Gran Depresión. ¿Qué significa este pequeño lapso en el tiempo de la Gran Depresión en 1929? En este lapso, lo que pasó es que muchos empresarios de la noche a la mañana perdieron toda su fortuna. Y entonces, al perder toda su fortuna, yo te explico por qué sucedió eso que tiene que ver con las teorías económicas, ¿sale? Eh, pues lo que sucedió es que estas personas que tenían mucho dinero, mucho poder, de la noche a la mañana lo pierden todo, pues hubo gente que hasta se suicidó, ¿sale? Se mató. Y por eso se le llamó la Gran Depresión. Entonces es un tema muy interesante porque hablando de esta primera parte que estamos platicando, ¿no? Que la teoría económica lo que busca es entender la hipótesis o generar modelos que traten de darnos una explicación de por qué suceden estas cosas, ¿no? Bueno, pues en ese entonces de la época que le estoy diciendo en 1929 de la Gran Depresión, ¿qué fue lo que sucedió? Los empresarios generaron una sobreproducción, ¿sale? Pero el proteccionismo, ¿qué significa el proteccionismo? Aquí es donde ya entran los gobiernos, por eso les decía, en estos temas de economía tiene que ver mucho cómo interactúa el gobierno con los agentes económicos como las empresas, por ejemplo, ¿no? O con las familias. Aquí lo que sucedió es que en ciertos países, ¿sale? Había este sobreproteccionismo, no había apertura a sus mercados para poder vender estos productos, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedió? Pues toda la producción se quedó estancada para los empresarios. ¿Qué significa esto? Si tú produces algo y no lo mueves para venderlo y tener ingresos y seguir produciendo más y tener más ganancias, cuando se para tu producción, pues bueno, eso implica que no tengas ganancias. Al no tener ganancias, pues ¿cómo puedes seguir operando? Al no tener un negocio que operar, pues le impactas a la gente, ¿sale? ¿Por qué? Porque la dejas sin trabajo. Entonces, si yo no tengo trabajo, no tengo ingresos y no puedo comprar nada, no puedo consumir nada, pues es una cadenita que vas impactándole a más empresas, ¿sale? Entonces, todo es un efecto dominó, así se le conoce. Y ha habido otros casos interesantes de economías donde ha pasado estos efectos dominó, que por una situación trae varios impactos, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso fue lo que ocasionó que si la misma población o las poblaciones ya no tenían, ya no había empresas, no tenían trabajo, no tenían ingresos, pues vino estos problemas sociales, ¿no? Que afectaron a las empresas, afectaron a los países y hubo este estancamiento económico en muchos de ellos, ¿sale? Eh, recordarán a lo mejor si han visto la película de Titanic, dentro de los personajes hay de hecho, en la misma historia te narran, ¿no? De cómo los gentes apoderados, los empresarios, iban en la parte de arriba del barco, ¿no?
La gente más pobre iba en la parte de abajo, que fue la que prácticamente se murió en su mayoría. Y en ese entonces, en esa película, te narran la historia de cómo el personaje, por decirlo, que era el antagónico, que era como el malo, que al final no lo, pues si lo pueden ver en muchos casos, digo, no quiero entrar en polémica de esos temas, pues narran en la historia al final que pues él se suicidó, ¿no? La misma persona menciona eso, que cuando fue la Gran Depresión él perdió todo y se suicidó. Precisamente fue uno de los que impactó este tema. Pero pues a pesar de tener tantas riquezas, tanto dinero, ¿no? Una acumulación de riqueza, por estos temas económicos, de la noche a la mañana puedes perderlo todo, ¿sale? Y así como esas referencias hay muchas más. Pero bueno, para ir avanzando más con este tema que está muy interesante, porque nos falta ver el segundo todavía, como, bueno, igual que la semana pasada, estaré dividiendo nuestras clases en dos partes para que podamos ir analizando cada tema, ¿sale? En la segunda parte grabada veremos el tema de economía positiva y normativa. Pero bueno, en este nos centraremos solo en la parte de qué es la teoría económica, cuál es su historia y sus principales escuelas que hablan acerca de estos acontecimientos que tratan de explicar cómo estos sucesos tienen una explicación, ¿no? O una situación que los originó. Pero bueno, vamos a ver un poquito más adelante también, como les mencionaba, estos dos conceptos, que macro y microeconomía, ¿ok? Pero bueno, continuando con el tema de qué es la economía, de la teoría económica, estos sucesos pueden producirse en los dos principales campos en los que se divide la economía. Aquí ya estamos hablando de esta referencia, la macro y microeconomía. Estos dos pues, principales campos de la economía te van a poder ayudar a identificar exactamente agentes económicos, ¿no? O estas variables económicas también, que les decía, va a ser parte de su tarea que van a tener para la siguiente semana, pero que en este caso estos temas, estos campos te permiten entender, ¿ok? La teoría económica, cómo trata de aportar la explicación de por qué interaccionan esas variables, ¿no? Y cómo se obtienen estos resultados que al final en esta interacción se obtienen. Como les mencionaba, pues si yo tengo trabajo, tengo un ingreso, y si tengo un ingreso, puedo cumplir con mis necesidades, puedo cubrir mis necesidades básicas, ¿no? Viceversa, no tengo trabajo, no tengo dinero, no puedo cubrir eso, pero tampoco existen empresas, ¿no? Pero por eso es tan importante estos conceptos agentes económicos que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué más nos dice esta referencia? Dependiendo del punto de vista que se mire, trata de englobar al conjunto de hipótesis conexas sobre las causas y efectos. Como les mencionaba ahorita con estos ejemplos que he estado dando, es a toda acción corresponde una reacción, ¿sale? Por eso es una ciencia la economía. Ajá. En otras palabras, la interacción que se produce entre los distintos agentes económicos, aquí ya están, miren, los hogares, nuestras familias, ¿sí? Si en las familias no hay dinero, pues no hay manera de poder seguir viviendo, ¿no? Las empresas también es otro punto importante, una agente importante, porque sin ellas no tendrían las familias o los padres de familia o quien vaya a trabajar el trabajo, ¿no? Y las empresas no podrían producir. El gobierno y los bancos, ¿sale? Y también el comportamiento de estas variables en relación con cómo se relacionan entre ellos, ¿ok? Bueno, ahora, en esta siguiente parte, hablando del tema de estos campos que hablan totalmente de la economía y cómo funciona, es la macro y la microeconomía. Primero veamos, desde el punto de vista macroeconómico, la teoría económica trata de modelizar, es decir, un modelo que te permita identificar esta interacción que producen los principales indicadores o estas variables económicas que te dan una referencia clara de a nivel mundial, porque esa es la diferencia entre el macro y el micro, ¿no? Macroeconomía se refiere a una interacción a nivel mundial. Una microeconomía es interna, ¿no? De un país. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos estas variables como, y seguramente lo han escuchado muchas veces, el Producto Interno Bruto, el famoso PIB, ¿no?
A través del PIB, cuando ves tú las noticias y te hablan acerca del PIB, que cómo está creciendo en el país, significa que hay una producción constante, hay una gran producción en el país, ¿sale? Es decir, un país está siendo productivo. Ojo, hay otras cosas que además van a intervenir, ¿no? El cómo esta producción se va a distribuir a las diferentes personas, a lo mejor no solo en nuestro país, sino también cómo se exportan a otros países y entre más hay esa producción y más se pueda distribuir productos y servicios, haces más rico el país, ¿sale? Pero bueno, otra variable que te permite medir que también vas en tu economía como país es el desempleo. Ya les explicaba por qué, ¿no? No tengo ingresos porque estoy desempleado, pues no tengo una calidad de vida y eso me impacta mucho en temas sociales, ¿no? Y a las mismas empresas porque yo no puedo consumir. El tipo de cambio, cuando se dan cuenta también ustedes, siempre hay esta comparación peso-dólar, ¿no? O dólar-euro o peso-euro. En este caso, normalmente siempre se compara con dólar porque el dólar es la moneda más fuerte a nivel mundial, ¿no? Que ahorita está teniendo sus altibajos por estos temas económicos de las decisiones, volvemos al punto que está tomando los gobiernos, ¿sale? La balanza de pagos, porque los países están endeudados con otros países, ¿no? Y el que tu moneda pierda valor contra monedas extranjeras, porque eso es importante que lo sepan. A nivel mundial, cómo se comercializa es con la moneda en dólares, ¿sale? Que para nuestro país son las divisas, son esas entradas de dinero que para nuestro país es bueno porque permite hacer todos estos movimientos o estas transacciones a nivel internacional, ¿no? Así como todas esas variables que conciernen a la economía desde un punto de vista global, ¿ok? Eso es por el tema de la macro. Por otro lado, desde el punto de vista microeconómico, se trata de modelizar el comportamiento de los agentes individuales, es decir, la interacción que se produce entre la economía y todos los agentes como nosotros consumidores, las empresas, los trabajadores, los inversionistas, ¿sale? Así como aquellos agentes individuales que con su actuación interactúan en los mercados, por ende en la economía. Entonces, para cerrar como en resumen todo este tema, la micro y macroeconomía. Microeconomía, pues se refiere a estos agentes internos en un país y la macro, pues a un nivel mundial, ¿no? Pero bueno, eh, avanzando un poquito con el tema del día de hoy sobre teoría económica, ¿cuál es esta historia que hay de la teoría económica? Fíjense, esta historia de la teoría económica nace a través de unas escuelas de pensamiento económico, es decir, hay autores, hay economistas en la historia que a través de sus investigaciones han hecho algunos modelos que nos permiten entender estos comportamientos de la economía, ¿no? Y cómo la influencia de estos agentes que estábamos platicando, los individuales en la micro o los globales en la macroeconomía, ¿sí? Existe, ¿no? Esta interacción y cómo es que causan estos efectos. Habitualmente las primeras teorías económicas eran bastante simples, ¿sale? Como solamente decir, oye, pues si no tengo dinero o si no tengo, pues cómo hacer mi transacción para poder tener bueno, cubrir una necesidad, pues no puedo hacerlo, ¿no? O sea, no hay alguien que me regale nada, sale nada regalado. Necesito yo un medio de intercambio que es el dinero. Estas se centraban en temas básicos como moneda, el comercio global, la producción de bienes, así como la gestión de recursos en un entorno limitado, que hoy les mencionaba sigue sucediendo en algunos países, como por ejemplo Cuba. Ya es muy poco este tipo de forma económica en algún país, pero bueno, ese es un claro ejemplo. Con el paso del tiempo se fueron produciendo nuevos campos de estudio, que han sido aportaciones de principales escuelas donde hay autores muy, muy claros, que también más adelante estaremos conversando de algunas de estas aportaciones. Pero bueno, ¿cuáles son las principales escuelas? Aquí las vamos a ver en orden cronológico, como sucedieron en el tiempo. Hay más, pero yo voy a dar las más generales, ¿no? La primera es la escuela clásica, ¿sale? Encabezada por los que hoy se conocen como los padres del capitalismo, que el capitalismo les mencionaba, es un modelo económico. Hay tres, capitalista, socialista y el mixto es el que tenemos, lo que tenemos actualmente.
Aquí en esta escuela clásica, las aportaciones de Adam Smith, Thomas Malthus y David Ricardo, estos tratan de ampliar las hipótesis de la escuela fisiócrata de Quesnay, que es otro tipo de escuela, ¿no? Es por ello que potencian aún más el concepto de laissez-faire, ¿no? Aportando su validez con la influencia de leyes de libre mercado. Aquí ya empieza el tema, sobre todo con David Ricardo, el tema del el neoliberalismo, ¿no? En donde pues todos compiten contra todos y pues cada quien como puede, ¿no? Que es donde de repente pues los más apoderados, los que tienen mayor riqueza, pues se vuelven más ricos y los más pobres se vuelven más pobres. Pero bueno, ¿qué son estas, les decía, estos comportamientos que dentro de los agentes intervienen y que bueno, a través de esta escuela clásica se hace referencia? Y también se habla acerca de oferta y demanda. Si yo te abro los mercados, eso me permite que no solo pueda yo como empresario o las empresas que existen en un país producir solo para cubrir la demanda de un país, sino hay aperturas de mercado en otros países, pues también puedo satisfacer las necesidades de otros pobladores, ¿no? De otros países. Y es donde empieza el crecimiento económico, ¿no? Y es a través siempre de la oferta y la demanda. La oferta, les decía, lo que producen las empresas y la demanda, lo que todos, si tenemos en un país abierto al comercio, pues imagínense la demanda. Hoy realmente no tengo el dato exacto de cuántos millones de personas somos en el mundo, pero imagínate el consumo masivo que podemos tener del producto que yo pueda elaborar, ¿no? Es grandísimo. Bueno, otra de las escuelas es la escuela marxista. Este es otro de los autores de los más interesantes que vamos a ver porque con él empieza mucho esta clasificación, ¿no? En donde Carlos Marx, ¿no? Por eso salió ese nombre de la escuela marxista, ¿no? Por su autor, que es Carlos Marx. Algo interesante, un dato interesante, Carlos Marx fue eh, un economista que vivió pobre y murió pobre, ¿no? Pero hizo grandes aportaciones sabiendo todo lo que pudo en verdad compartir al mundo en tema de economía, en donde él mencionaba estos modelos económicos que hoy ya los tenemos mucho más claros, ¿no? Es una escuela de pensamiento que nace como respuesta a la influencia liberal que habían generado los anteriores, ¿no? Estos autores del capitalismo, porque como él era pobre, pues también veía otro lado, ¿no? El otro lado de la moneda. El mayor aporte de esta escuela, entre otros, se encuentra en la teoría del valor trabajo, ¿sí? Y donde él mencionaba esta parte de estos agentes económicos que te vienen es, ok, sí es importante poder generar riqueza, pero a través de los ingresos que puedan ser distribuidos, ¿no? O las riquezas que puedan ser distribuidas a toda la población, ¿sale? Bueno, avanzando en el tiempo, llega otra escuela que es la escuela keynesiana, John Maynard Keynes, que es el propio, por eso se llama escuela keynesiana, porque es John Maynard Keynes el autor. Al igual que la marxista, la escuela keynesiana fue iniciada por es un economista británico, bueno, fue un economista británico porque ya falleció, John Maynard Keynes. Esta escuela trató de aportar nuevos puntos de vista para la macroeconomía, seleccionando hipótesis de escuela marginalista, ¿sí? ¿Qué significa esto? Pues él, fíjense que su aportación mucho más grande fue explicar cómo funcionaba el modelo económico capitalista que ya se platicaba en este tema, ¿no? Y que a grandes rasgos te mencionaba, pues bueno, todo empieza por un ingreso. El ingreso te debe de alcanzar para tu consumo, lo que todos, ¿no? O sea, lo que ganamos nosotros en nuestro trabajo nos tendría que alcanzar para dos cosas. Uno, para poder satisfacer todas mis necesidades que tengo y la de mi familia. Y dos, que tenía que tener un excedente, es decir, que a pesar de que ese ingreso me tenía que alcanzar para esas necesidades, pero también tener un ahorro. Y ese ahorro no guardarlo en el colchón, ¿verdad? Como a lo mejor lo hacían nuestros abuelitos antes, sino más bien es y cambiar este concepto de ahorro por una inversión. Es decir, ese dinero que tengo excedente, invertirlo en algo otro, en algo más. Claro, si tienes un gran ingreso, pues lo puedes invertir en instrumentos financieros que te dan muchas ganancias, pero si es poquito, pues por lo menos meterlo a una cuenta de ahorro o algo para que no pierda valor tu dinero en el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto permite que los bancos puedan tener una captación mayor
de inversión, de dinero, que pues las empresas que quieren seguir creciendo o nuevas empresas que se quieren crear, pues es a través de los bancos, ¿no? Y entonces, si se crean más empresas, si se crean, pues o sea, amplían esos negocios, eso permite generar más oportunidades de empleo. Y hablamos hace ratito de la tasa o el desempleo, ¿no? Que es una variable macroeconómica. Pues bueno, entonces él mencionaba esto, cómo funciona o cómo tenía que funcionar un modelo de este tipo como capitalista. Está muy interesante el tema. Luego tenemos la escuela neoclásica. Fue una escuela que constituye su hipótesis mediante los aportes de la escuela marginalista y la escuela clásica. Es una escuela, pues, puesta en duda debido a que algunos investigadores aluden a que realmente tan solo es una síntesis de escuelas pasadas y de la que forman parte varios economistas, entre ellos Marshall, ¿no? Entonces, pues básicamente de esta escuela no hubo una gran aportación adicional a lo que ya se había platicado en las anteriores escuelas, que les mencionaba. No, esas no son todas, hay más, pero yo puse las principales. Y llegamos a la escuela monetarista, ¿no? Que en el tiempo sería como la más moderna, encabezada por el Chicago Boy, así se le conoce a Milton Friedman. Debe su nombre a que esta escuela se ocupó del estudio de los efectos del dinero sobre la economía en general. ¿Sale? Aquí ya te hablaban mucho más de cómo a través de mover pues la parte financiera, la parte del dinero, el recurso financiero, ¿sí? Para generar más inversiones, para poder seguir moviendo el dinero, ¿no? Te permitía generar un mayor crecimiento eh, a las empresas, a los países, y por ende una mejor calidad de vida para los ciudadanos, ¿sale? Pero bueno. Esto es nuestra primera parte de la clase grabada de los temas que veremos en semana 2. Como les mencioné, lo voy a dividir en dos partes. Esto es lo primero que estaremos viendo en nuestra clase en vivo. Espero muchos comentarios, aportaciones de su parte, a ver si les hace sentido o no. Y que en verdad son temas muy interesantes, ¿sale? Yo no voy a meter tan al detalle de todos estos puntos de teorías y toda esta aportación que se ha tenido en la historia, porque pues al final lo importante para ustedes en su formación es que conozcan cómo existen estos elementos y de alguna manera por qué hoy vivimos lo que vivimos en nuestra realidad, ¿no? En la sociedad en la que estamos. Pero bueno, cualquier duda, por favor, la vamos a platicar en la clase en vivo. Y bueno, pues nos vemos en la segunda parte de la clase grabada del día de hoy. Muchísimas gracias.